Lo que les puedo decir es que inevitablemente de qué tan enamorado o enamorada estés de tu carrera, de qué tantas ganas hayas querido de ingresar a esa carrera, es muy probable que en algún punto de tu transcurso universitario llegues a tu casa y cuando estés a punto de irte a dormir, mires al techo y te preguntes si tomaste la decisión correcta al elegir esa carrera, al elegir esa universidad, al elegir esa ciudad, al elegir muchas cosas que son importantes en este aspecto de tu vida. Es normal que lo sientas y no se trata de estarse torturando constantemente, sino se trata de tomar esos cuestionamientos y decidir qué podemos hacer con ellos, qué es lo que nos están tratando de decir y qué bueno podemos sacar de ello como jóvenes y como universitarios. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza, pueden llamarme San. Y nuevamente estamos retomando los episodios de este podcast llamado Crisis Existencial. Sí, yo sé que ha existido pues un cierto periodo de tiempo en el cual no hemos tenido episodios, pero pues vamos a tratar de ser constantes, ¿no? Y entender que como en muchos aspectos lo importante es no quitar el dedo del renglón y continuar siendo pues teniendo fijas las metas que nosotros queremos realizar. Siendo así, este episodio, que si ahora no me equivoco, sí es el número 8, lleva por nombre Consejos Universitarios de un adulto chiquito. Y en este caso ese adulto chiquito soy yo. Y pues sin más preámbulos, para no alargarnos tanto, porque yo sé que los consejos los queremos un poquito más resumidos que extensos, vamos a darle inicio a este lindo episodio. Voy a tratar de poner todo esto en partes pequeñas para desglosar rápidamente y no ser redundante. Y sí hay algunas cosas que muy probablemente vayan a coincidir con cosas que he mencionado en anteriores episodios y puede parecer que soy un lorito, pero esto lo hago con la intención de que nosotros estas nuevas ideas o estos nuevos cuestionamientos los tengamos más presentes, porque a lo largo de nuestra vida, por los cánones de la sociedad en la que nos encontramos, es que así hemos aprendido otro tipo de ideologías que pueden hacernos daño y la manera de desaprenderlas es ser constante con la sustitución de las mismas, ¿ok? Entonces, siendo así, la primera cuestión que voy a decirles o el primer consejo que voy a darles es que es normal estar confundida o confundido cuando recién entramos a la universidad, porque si bien seguimos en este camino estudiantil, o sea, seguimos siendo estudiantes, no es lo mismo que la educación básica que tuvimos de primaria, secundaria y prepa, que pues sí, obviamente también entre ellas hay diferencias, ¿no? Por las etapas que tenemos, por el desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. La universidad es una etapa en la que puede que no todos se encuentren en el mismo nivel cognitivo, por así decirlo, o sea, sin afán de ofender ni ser capacitista, sino que me refiero a que vamos a encontrar personas de 17 años que hicieron la prepa abierta y por eso entraron antes, personas de 19 o 20 que se dieron unos 2 años sabáticos o que por razones tardaron un poco más, personas de 25 o 27 que están haciendo una segunda carrera y personas de 50, 40 años que a pesar de ya ser adultos y tener cierta vida, están cumpliendo el sueño de ser universitarios. Entonces, es normal que nosotros entendamos eso. Y, por ejemplo, otra cosa que también tenemos que tener presente es que vamos a estar lejos de nuestros amigos si es que no elegimos la misma universidad que ellos o la misma ciudad, no nos quedamos en la misma ciudad, lo cual también va a sumar que muy probablemente muchos van a estar lejos de sus familias y que todo esto los va a destantear. Y esto lo digo porque tenemos que ser conscientes que la expectativa que nosotros tenemos de algo puede derrumbarse, o sea, y no es malo tener expectativas, al contrario, es algo bueno porque tenemos más claridad respecto a lo que nosotros queremos, pero no todo puede hacerse al pie de la letra. Entonces, puede que nosotros pensemos que va a ser algo padre y que nunca va a existir como que alguna especie de sufrimiento o que todo va a estar bien. Y pues en términos generales sí van a existir ciertas cosas que no nos gusten. Y entre estas puede encontrarse la lejanía de la familiaridad que nosotros teníamos con nuestra ciudad. Por ejemplo, hay personas que estudian en una institución desde el kinder hasta la prepa, ¿no? De esas escuelas que tienen kinder, primaria, secundaria y prepa. Y cambian de haber estado tantos años en un lugar a algo que es completamente diferente y claramente causa pues un shock, claramente se destantea lo que nosotros entendemos como normal. Entonces,
es importante que nosotros entendamos que muy probablemente nos vamos a sentir confundidos, que nosotros pues muy constantemente estamos también bombardeados con la expectativa que se tiene de experiencia universitaria, todo esto pues con el tinte del norte global, es decir, queremos que la universidad va a ser como American Pie, como en las películas gringas, esto se representa, y pues no, estamos en México, aquí las universidades públicas y privadas son bastante distintas entre sí y pues estas van muy de la mano con el contexto social en el que nosotros vivimos, que es muy diferente al estadounidense. Entonces, siendo así, eh, quiero hablar de algo importante, de lo cual quizás yo no conozco mucho porque no me tocó vivir esto, pero sí es importante que se los mencione por si es que lo están considerando. La cuestión de los estudiantes foráneos, los que van a salir de su casa, los que van a salir de la ciudad en la que se encuentran para ir a estudiar y a vivir en otro lugar distinto. Yo sí consideraría que independientemente de si somos o no foráneos, este momento como universitarios, si es que somos recién salidos de la prepa, hay que aprovecharlo para tomar autonomía, para que este sea ese brincolín en el cual a partir de nosotros vamos formando nuestra identidad como individuos propios. No es como que antes no la tuviéramos, pero el hecho de seguir dependiendo muy en gran medida emocional y económicamente de nuestros papás, pues claro que nos hace eh, muchas veces, quizás inconscientemente, seguir viviendo y actuando bajo las normativas o bajo los cánones de lo que ellos consideran que es normal, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento, y esto no tiene que ver con ser foránea, pero eh, que a mí me gusta mucho la avena. Y en mi casa nunca, nunca, nunca hubo costumbre de comer avena, hasta que tendría yo como, ¿qué? 21 años. Y un día vi una receta de avena en internet y dije, ¿sabes qué? Quiero prepararla. Y me di cuenta que a mí me encantaba la avena y que a mi mamá no. Y esto no causó ningún conflicto ni nada, pero son cosas que nosotros tenemos que ir desarrollando para integrar a nuestra propia persona, y la oportunidad de la universidad es invaluable y es algo que yo considero y les aconsejo a ustedes que lo aprovechen para tal, ¿no? Por ejemplo, que tomen esto para darse cuenta de qué es lo que les gusta, de qué manera a ustedes les gusta vivir, no lo sé. Por ejemplo, hagamos de cuenta que en su casa sus papás hacen el quehacer los domingos desde temprano y ustedes salirse de foráneos se dan cuenta que a ustedes les gusta más hacer quizás el quehacer, bueno, el quehacer se supone que tiene que hacerse constantemente, pero vamos a poner como el quehacer pesado de lavar baños y trapear toda la casa y todo eso. A ustedes les queda mejor y les gusta más hacerlo el viernes por la noche. Que por ejemplo quizás sus papás siempre que lavan trastes o en sus casas en general utilizan algún trapo seco y ustedes prefieren dejarlo en el escurridor, que, por ejemplo, quizás sus papás dejan la comida en la alacena y ustedes prefieren ponerlo en cajoneras. O sea, este tipo de cositas que pueden parecer no muy importantes, sobre todo en cuestiones domésticas, son las que a nosotros nos van a permitir crear un espacio que sea nuestro. Y por ejemplo, quizás los que están escuchando esto y se van a quedar a estudiar en la ciudad de la que son y en la casa de sus papás pueden decir, bueno, ¿y esto a mí qué me sirve? Pues porque igual sirve para que a pesar de que no tengamos como que esta oportunidad de vivir lejos, o depende de cada quien como lo quiera ver, yo personalmente sí lo veo como una oportunidad. Hay personas que lo ven como una desdicha, pero pues bueno, todo es cuestión de perspectivas. El hecho de quedarse en casa también hay que utilizarlo como una oportunidad para ir de a poco dejando la tutela paternal para poder formar esta autonomía, ¿no? El comenzar a ser más autónomo, es decir, em, al tener, ¿no?, cierto horario, al tener pues cierta disponibilidad de tiempo que sabemos va a ser muy importante, porque a veces los huecos en las universidades son de que tengo clase a las 9 y pasan 3 horas y tengo luego otra clase de media y no llegó el profe y un desastre. En este tipo de cuestiones nosotros tenemos que aprender a aprovechar y a descubrir qué es lo que nos gusta. Repito, no tenemos que estar lejos de casa para hacer esto, pero si tenemos la oportunidad de vivir lejos, de vivir fuera, creo que sería algo increíble. Igual, por ejemplo, aprender a ver, no sé, cuánto me gasto yo en una despensa, qué tipo de cosas yo compro, cómo me organizo mejor. Algo que sí les voy a decir, que a mí personalmente me saca muchísimo de onda y a lo mejor suena como de señora regañona, es que yo me di cuenta que muchas personas de mi edad o incluso todavía más grandes, hasta que no se independizaron, se fueron a vivir solos o se casaron, no se dieron cuenta de la cantidad de quehacer que hay que hacer en la casa. O sea, dicen, es que no manches, saben un montón de trastes, los trastes no se lavan solos, hay que limpiar toda la casa, es que hay que barrer. Y yo digo, o sea, estuviste, no sé, 25, 26 años de tu vida en tu casa
sin hacer eso, ugh, no es algo que yo considero normal, no es algo que a ti te permita tener autonomía como adulto, porque no se trata solamente de decir yo gasto mi dinero y mi tiempo como yo quiero, no, se trata también de decir, sabes que yo soy responsable de las cosas que yo hago y que necesito para sustentar una vida cómoda, entre las cuales obviamente se encuentran todas las labores domésticas. Entonces, en este espacio, pues yo sí les repito, por ejemplo, ¿cómo se llama? No se permitan a ustedes mismos tener más de 18 años y no aportar en las labores domésticas de la casa. O más bien no contribuir, porque no le están ayudando a su mamá, esa es tarea de todos. Entonces, hagan eso, o sea, de verdad créanme que no me cabe en la cabeza que hay gente que tiene más de 18 años y todavía les lava la ropa a sus mamás, que todavía les lavan los trastes, que hacen varias cosas por ejemplo, queremos esta autonomía como adultos, pero no somos congruentes al seguir actuando de esa manera. Entonces, esos también son consejos. Los consejos no son nada más como cosas bonitas, sino también ser consciente de esto. Entonces, si ustedes se quedan en su casa, hagan eso. Digan, ¿sabes qué? Mira, mamá, ya no me limpies el cuarto, ya no me laves la ropa. Obviamente tampoco se trata de como que deslindarse al 100%, ¿no? Si, por ejemplo, su mamá les hace de comer un desayuno porque es una manera de mostrarles afecto, tampoco les vayan a aventar el plato. Pero, o sea, sí intenten de a poco ganar esta autonomía que se merecen para que de esta manera les demuestren a sus padres que ya no son niños de prepa, que ya están en el camino a forjarse como adultos. Aunque obviamente seguimos siendo muy inexpertos, es una linda manera de hacerlo, considero yo. Ahora, el punto número dos, y esto sí lo he repetido, es que yo no recomiendo quedarse con el plan de estudios de la universidad. Así sea la universidad más fregona, y o sea, no estoy diciendo esto porque esté en contra de las universidades, sino lo estoy diciendo porque los planes de estudio son estandarizados y nosotros somos individuos. Entonces vamos a buscar pues ramas, vamos a buscar otros temas que nos llamen más la atención y que solamente nosotros vamos a poder identificar. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues bueno, o sea, obviamente vamos a tomar nuestra carga de materias y nos vamos a adecuar a esto, pero no te quedes solamente con lo que ves en el salón. No vas a nutrir suficiente. O sea, la universidad es una puerta gigantesca a otros espacios. Yo considero que personalmente la universidad te da a ti más que nada, más que conocimientos, herramientas para tú forjar el camino que quieres. Es decir, o sea, puede ser que todos los días te despiertes y llegues súper temprano y tengas asistencia y saques puros dieces, pero eso no te va a nutrir tanto como ser un estudiante que a lo mejor no tiene el mejor promedio, pero que conoció a otras universidades, que participó de ciertas actividades extracurriculares, que llenó en su currículum algo más que buenas calificaciones, experiencias, conexiones, redes, contactos, porque seamos sinceros, la meritocracia no existe, bueno, sí existe, pero bueno, no me voy a meter tanto en este tema, pero seamos conscientes, vale más. Pesa muchísimo más tener buenas conexiones con personas que te puedan ayudar a adentrarte al mundo laboral o a crecer en tus proyectos que sacar dieces. Porque cuando un reclutador, cuando la persona de recursos humanos, tú le mandas tu CV, lo último que le importa es tu promedio. Lo que le importa es lo que tú has hecho. Y la universidad es el momento excelente para hacerlo. Entonces, en este sentido, yo les digo, salgan a concursos, vayan a congresos, sálganse de la universidad un ratito. Y en estos espacios, igual tomen mucho esto en cuenta con la cuestión de prácticas profesionales o servicio social. A mí en mi universidad me tocó hacer las dos, tanto prácticas profesionales como servicio social. Lamentablemente me tocó hacerlas en pandemia en el mero 2020 y pues no se me permitió pues participar de otros lugares, pero si ustedes pueden, háganlo. Y algo que sí les voy a decir con todo el dolor de mi corazón es que se vayan de intercambio, que lo intenten. Yo sé que lo primero que se nos viene a la mente es que es algo carísimo y sí, muy probablemente esto nos cueste dinero, pero hay opciones. Hay opciones como por ejemplo becas, hay intercambios. Si estás en una universidad pública, hay muy buenos convenios, sobre todo en universidades públicas como la UAP, como la UNAM. Yo estudié en la UAP y había convenios increíbles con universidades privadas de otros países en los cuales si tú recibías, aparte de la beca que te da la escuela, una beca externa, prácticamente no ibas a pagar nada y al contrario, podías recibir, Filo Barrera, hasta un estipendio para estar viviendo en otro país.
y de donde tú gustes y mandes. Obviamente hay muchísimos requisitos, ¿no? Por ejemplo, si te quieres ir a un país en el que hablan inglés, como Estados Unidos o alguna región de Reino Unido, pues sí necesitas acreditarlo con un TOEFL, con un ITLC, con otros documentos, con Cambridge. Y entonces esto también tómalo en cuenta incluso desde prepa, ¿no? Si eres de prepa y estás viendo este video, qué mejor que anticipar todo lo que te estoy diciendo. Entonces chequen eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? La neta, yo no hablo inglés, pero pues si me quiero ir a Europa, pues bueno, ahí está la vieja confiable de España. Y por ejemplo, a mí me tocó, el año pasado, estuve yo trabajando en una empresa de la cual no puedo decir el nombre, pero a mí me tocó trabajar con gente gringa. Y me tocó hacerles sus contratos para renta, arrendamiento y bla, bla, bla. Todo esto pues era un trabajo en línea, era un trabajo remoto y pues parte de la empresa también tenía otros departamentos y en estos departamentos estaba la cuestión del telemarketing en el que conocí yo a una chica súper joven de 18 años que estudiaba en el TEC de Monterrey y que se metió a trabajar medio tiempo en la cuestión de telemarketing para sacar un buen dinero para irse de intercambio, creo que a Italia. Y la verdad es que ya no supe porque pues dejé de trabajar ahí, pero yo sí creo, porque recuerdo cómo estaban las tarifas, que sí sacó suficiente dinero para poder seguir. Entonces, ustedes chequen sus habilidades. Si saben hablar inglés y tienen tiempo libre en la universidad, métanse a un call center. O sea, yo sé que quizás no es el trabajo más agradable, pero es muy efectivo y quita menos tiempo que estar yendo, por ejemplo, a algún restaurante o algún Starbucks. Os digo, al final de cuentas ustedes hagan lo que mejor les conviene, pero yo les digo porque es lo que vi. Y ella pues se ve que sí tenía cierto nivel de poder adquisitivo, pero pues un viaje a Italia claramente no es barato y creo que quería estar ahí como unos 6 meses. Entonces ella se propuso esa meta y estaba más que decidida y estoy segura, aunque ahorita ya no tengo contacto con ella, de que lo logró. Entonces es una cuestión de voluntad. Yo personalmente no tuve la voluntad ni la valentía suficiente para decidir hacerlo, pero si pudiera regresar el tiempo, sin dudarlo lo haría 2 veces. Entonces ustedes, si realmente quieren eso, adelante, porque lamentablemente también después de cierto tiempo, creo que es más difícil, o sea, creo que después de tantos créditos del 50 o 60% de la carrera, es más difícil llegar a estas becas o compaginar los planes de estudio aquí y en la otra universidad. Pero igual hay otro montón de convocatorias. Hay convocatorias de escuelas de verano en Estados Unidos o incluso, por ejemplo, ni siquiera cuestiones académicas. Tengo un montón de amigos que cada verano se iban a trabajar a un campamento en Estados Unidos. Y, o sea, quizás habrá quien diga, no, es que a mí me da pena trabajar de esto. Y es 100% válido, pero la experiencia nadie se las quita. Entonces, no tengan pena de hacer eso, no tengan pena de salirse a la universidad. Yo sé que a veces existe mucho conflicto con los papás, pero por eso les reiteré anteriormente que la universidad es uno de los momentos clave para empezar a formar esta autonomía, porque si no se nos puede ir y después va a ser más difícil ya saliendo de la universidad tomar esta autonomía con los papás y con uno mismo. Entonces, háganlo, es momento clave. Repito, hay muchísimas convocatorias donde ustedes pueden conocer de otras cosas. Por ejemplo, yo hasta que no fui al encuentro universitario de la Suprema Corte me di cuenta que realmente me gustaba mi carrera. Estuve hasta cuarto semestre dudando muchísimo porque seguía yo viendo muchas materias de la rama civil que personalmente no me gusta. Pero hasta que estuve allá vi derecho administrativo, derechos humanos, derecho penal y a partir de ello comencé a participar en muchos concursos que de litigación, de oratoria, que de por sí era algo que me gustaba muchísimo y muchas cuestiones que realmente nutrieron mi currículum, que me permitieron conocer a otras personas de toda la República, de otros países, incluso viajar con todo pagado y son experiencias que no cambio por nada. Y de eso se trata la universidad, no solamente de ir a estudiar, sacar dieces, sino de realmente disfrutar lo que es comenzar a vivir una etapa tan bonita, estudiando algo que te gusta y pues nada. Ahora, para no alargarnos muchísimo, vamos con el consejo número 3, que tienes que ser consciente de que te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Es inevitable que te equivoques. Muy probablemente pueden ser varias cosas, ¿no? Puedes equivocarte a lo mejor hasta de carrera. Puede que incluso tú hayas tenido una idea, ¿no? Por ejemplo, es algo que pasa, que me ha tocado ver mucho, sobre todo en redes sociales, de que la chaviza, y no lo digo de manera despectiva, sino gente que aún no vive esta experiencia, gente de prepa a lo mejor, romantiza mucho la idea que tienen de cómo es una carrera o una vida profesional. Por ejemplo, ponen fotos aquí bien aesthetic de gente con batas,
de cirujanos, de Grey's Anatomy, y le ponen, es que mi sueño es estudiar medicina. Y pues claro que está increíble, pero no puedes reducir una decisión de vida por una estética que te llama la atención. Habla con personas que hayan estudiado eso, pídeles que te expliquen qué se siente. Lo mismo, por ejemplo, con derecho, ¿no? Entonces, tienes que saber que tienes derecho a equivocarte. Que si a lo mejor por esta cuestión te metiste a esa carrera y a la hora de la hora te diste cuenta que no te gustaba, se vale, se vale equivocarse. Ahora sí hay que ver después qué hago con esto, ¿no? Eres joven, o sea, estás muy joven, a los 18 años todavía estás súper joven. Yo no soy lo suficientemente mayor, ¿no? Apenas tengo 25, pero igual recuerdo cómo era a los 18 años y sigue siendo muy chiquito, sigue siendo muy joven, o sea, y no lo digo de manera despectiva, al contrario, lo digo a manera que se sepa que tienes todavía un montón de tiempo. Tienes todavía un montón de tiempo para descubrir qué es lo que realmente te gusta. Tienes todavía un montón de tiempo para crecer como persona, para equivocarte, para levantarte, para iniciar algo que te da muchísimo miedo, porque vivimos constantemente con esta idea de que ya somos viejos. O sea, en serio no entiendo por qué hay gente que cree que después de los 20 ya estás viejo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, en serio, tú vas a seguir siendo joven conforme sigas actuando con eso. O sea, yo conozco personas de 17 años que ya son viejitos, que viven como si tuvieran 50 años, que no se cuidan, que no se respetan y por ende su cuerpo y su mente envejece. Pero esto, o sea, y no es por ponerme filosófica, pero sí tiene mucho que ver. O sea, no estás viejo, o sea, a los 18 eres un niño apenas todavía. Todavía sigue siendo joven a los 30, todavía sigue siendo joven a los 35, a los 40. Ponle que a los 50 ya eres más adulto, más que otra cosa, pero a esta edad todavía estás joven, entonces todavía tienes un montón de chance de equivocarte. Que no dejes que los chavos de TikTok, Gen Z, te digan que estás viejo. Quizás no eres tan joven como ellos, pero sigues siendo joven. Ellos todavía estamos muy niños, entonces entiendan eso para que se quiten este miedo de que ya se les fue el tren. Nunca se te ha ido el tren, mientras sigas vivo hay un montón de boletos que puedes tomar. Entonces, siendo así, pues por ejemplo, también tienes que saber que a lo mejor repruebas, que a lo mejor no te va bien, que tú creías que ibas a ser el alumno estrella y Sukutum vas sacando puros 5, puros 6, porque tú vienes de un, repito, ¿no? Vienes de una familiaridad, vienes de una prepa, vienes de un contexto en el que las cosas eran distintas y luego llegas a, a la universidad en la que las cosas las hacen diferentes y pues obviamente te destantea y se vale, ¿no? Y puede que te pase al revés. Por ejemplo, yo de por sí llevaba buenas calificaciones en la prepa, pero cuando entré a la uni para mí fue lo más fácil. Yo nunca me estresé en la universidad porque, o sea, en la prepa era mucho de tareas, trabajos, proyectos, entrega, entrega, entrega. Y en la universidad era como de, ¿sabes qué? Mira, aquí yo voy a dar mi clase, si quieres entrar, si quieres no entres, aquí está el examen, aquí está el proyecto. Y se me facilitaba muchísimo y fue para mí muy ligero. O sea, la verdad es que creo que académicamente hablando, para mí personalmente, fue más sufrida la prepa que la universidad. Y ya después, cuando yo me empecé a meter, les repito, a estos concursos, a estos espacios, muchos profesores entendían y eran empáticos conmigo y decían, ¿sabes qué? Estás aprendiendo más en ese concurso que en mi clase. No te preocupes. Llega después, entrégame tal proyecto y te pongo calificación. Pero también se trata de saber, de ser inteligente en lo que refiero a conexiones. No se trata solamente de estudiar, memorizar y sacar un 10. Te vale muchísimo más aprender a crear conexiones con otras personas para tu vida laboral y para la experiencia, porque no hay nada invaluable, digo, las amistades son invaluables. Las conexiones son invaluables, las experiencias. No te vas a acordar del 10 que sacaste, te vas a acordar de las risas que tuviste con tus amigos y eso es lo que realmente vale en la universidad desde mi perspectiva. Entonces, pues sepan eso, falta muchísimo tiempo, pueden reprobar, o sea, es normal que se equivoquen, es normal que se equivoquen de carrera y, por ejemplo, dirán, ok, ¿qué pasa si me equivoqué de carrera? Pues ahí es donde ustedes tienen que sentarse a pensar con ustedes mismos y reiterar esta autonomía. El hecho de que seas adulto no quiere decir que eres perfecto. El hecho de que tú intentes tomar esta autonomía no quiere decir que no vas a equivocarte. Entonces tú puedes decidir qué hacer, puedes decir, me equivoqué de carrera y no me gusta. ¿Qué hago? ¿La termino? Y luego veo qué onda. ¿O me armo de valor y me salgo e intento hacer otra cosa? Y yo sé que aquí hay un factor muy importante. Repito, que muchos en este momento siguen dependiendo económicamente de sus padres. Entonces aquí pues algo muy importante es demostrarles también esta autonomía que ustedes quieren tener a través del diálogo. Yo sí conocí amigos que ya iban, jole, como sexto semestre
y a la hora de la hora dijeron, es que esto no es lo mío. Y hablaban con sus papás y se cambiaban de carrera. Y pues sí, es bien padre cuando tienen el apoyo de, pero lamentablemente no todas las familias son iguales y a lo mejor alguno de ustedes pues tiene padres que no los van a apoyar. Ahí pues ya queda más a considerar qué es lo que es mejor para ustedes. Y pues bueno, yo no soy psicóloga ni nada, ni tampoco puedo decir, ¿no? Que cualquier cosa que yo diga va a ser la verdad absoluta, pero les reitero que siempre lo más importante es su salud y su bienestar. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones así de difíciles, ustedes hagan lo que es mejor para ustedes mismos y busquen el apoyo que puedan y si hay en algún momento alguien que no los apoye, pues apóyense ustedes. Es algo que también hay que aprender, o sea, la autonomía también se trata de saber que no siempre vamos a tener el apoyo que queremos, que no siempre todo lo vamos a tener en blandito como lo hemos tenido, pero que si lo queremos lo tenemos que hacer, porque a veces es más cómodo quedarse en la zona de confort, a veces es más fácil complacer a los papás. Y pues claro que se puede hacer, pero pues obviamente esto tiene consecuencias, ¿no? Puede que en un futuro uno se arrepienta, entonces hay que pensar muchísimo en la importancia que eso tiene. Y ahora sí ya para ir cerrando y no extenderme mucho, vamos con el cuarto consejo, que es algo que ya mencioné, pero ahora sí voy a ahondar más en esto, es que nada, nada vale más que tu salud. Nada vale más que tu salud. Yo siempre se los he dicho, no se desvelen por un 10. O sea, yo hasta que no me llegó la pandemia, fui que me di a la tarea de darle a mi sueño la importancia que merece. Hasta después me puse incluso a leer un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Se los recomiendo muchísimo, en el que se habla de la importancia de dormir correctamente nuestras horas. Y como universitarios, pues sí es bien sabido que como sentimos que no nos alcanza el tiempo, pues no nos dormimos y ahí estamos hasta las 2 3 4 de la mañana estudiando, terminando el proyecto para un 10 que les repito, no va a ver el reclutador en su CV. No les estoy diciendo que vayan reprobando, no les estoy diciendo que no les importe la universidad, pero sí tomen a consideración eso. No vale nada más, nada vale más que tu salud. Un 10 no vale más que tu sueño. La neta, o sea, no. Otra cosa es igual, no se priven de la comida. A mí me pasó una vez que no comí, o sea, eran las 5 de la tarde y no tenía nada en el estómago. Y habrá quien diga, a lo mejor, no, yo me he pasado hasta las 10 sin comer. No es competencia, ¿eh? No es competencia. Yo lo digo porque yo estoy acostumbrada a comer y porque lamentablemente muchos de nosotros también venimos con esta carga de pensamiento boomer, de sufrimiento, de es que en mis tiempos te pegaban, es que en mis tiempos se sufría. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que tener cierto dolor antes de merecer cierto placer o ciertas necesidades básicas como lo es comer? O sea, entonces esto sí lo menciono por aquello que a lo mejor alguien diga, ay, pobrecita, no comí a las 5. Para mí eso no es algo que yo quisiera hacerle a mi cuerpo. Para mí eso es faltarle al respeto a mi salud y no es algo que considero que nadie debería de hacer por creerse mejor o por merecer o por, repito, esta cuestión meritocrática del sufrimiento que viene mucho de las generaciones de nuestros papás y de nuestros abuelos. Entonces, reiterando eso, repito, ya eran las 5 de la tarde, yo no tenía nada en el estómago y me dolía muchísimo la panza y ni siquiera me acordaba que no había comido. O sea, ya estábamos saliendo de clase y íbamos a otra clase con mis amigos y en eso mis tripas sonaron, o sea, chillaron y se escuchó, o sea, se escuchó de que todas las personas que estaban a un lado de mí oyeron ese chillido y sí se me quedaron viendo como de, oye, ¿no has comido? Y yo me quedé así pensando y dije, no manches, no he comido. Me dijeron, ¿por qué no traes dinero? No, sí, pero no me ha dado tiempo. Me desperté súper temprano ese día, me puse a terminar unas cosas que tenía, me fui corriendo a la uni, tuve las clases seguidas, una hora libre que tuve la ocupé para seguir con este proyecto. Entonces dieron las 5 de la tarde y yo no tenía nada en la panza. Y sí, sentí súper feo, o sea, dije, ¿por qué le estoy haciendo esto a mi cuerpo? No se lo merece, no merece que yo lo trate así. Es una falta de respeto a mi persona. Entonces, a partir de ese momento, recuerdo que igual pues mi horario cambiaba y ya casi parte de toda la mitad de la carrera la tuve yo en la tarde y mis clases empezaban que a las 3:30, que a las 2 más o menos. Y yo la verdad es que en esos momentos, a partir de, dije, ¿sabes qué? Prefiero llegar con retardo que llegar con el estómago vacío. Y si me tardaba un poco, o sea, tampoco era de ser pachorrudo, de llegar una hora tarde o no llegar a la clase, no. Pero, o sea, decía, ¿sabes qué? Voy a comer. Mi prioridad es mi salud. Voy a comer, me acabo mi comida y llego con la pancita llena a clase porque a veces cuando llegas con hambre ni siquiera te puedes concentrar. Entonces, afortunadamente, pues esto a mí me sirvió mucho
Y pues esto sí lo menciono. Yo, a pesar de que tenía estas costumbres de no desvelarme, no poner primero un 10, comer antes de llegar temprano, a pesar de todo eso, encontré la manera de que como mi salud estaba bien, yo podía desempeñarme mejor académicamente y afortunadamente me pude titular por promedio, porque pues mi promedio fue bastante alto en conjunto de toda la carrera. Entonces tomen eso en cuenta, ¿qué vale más? ¿Sacar un 10 de que memoricé algo y después no me aprendí nada? ¿O estar bien de mi salud y realmente aprender para después poder desempeñar esto en un examen que me va a servir mejor? También, chicos, no tengan miedo de hablar con sus maestros, no tengan miedo de entablar el diálogo, o sea, hablen y díganle, por ejemplo, tengo este proyecto, tengo esta cosa, tengo este trabajo a lo mejor, porque puede que alguien tenga la necesidad de trabajar para seguir estudiando. Y van a existir profesores que a lo mejor no los apoyen. Es muy probable. Pero también es muy probable que existan profesores que al conocer su situación sean empáticos y les digan, está bien, mira, vamos a hacer esto. O sea, no se trata de ser conchudo, no se trata de que uno haga las cosas diferentes, que uno tome atajos. No, se trata de aprender a utilizar estas habilidades, estas herramientas para llegar a una meta a través, quizás a través pues de otros medios, ¿no? O sea, a lo mejor no puedo llegar a todas las clases, a lo mejor me pongo al corriente después, pero tengo que hacer esta cosa extra o tengo que hacer el examen en otra hora. Por ejemplo, a mí sí me tocó que una vez por ir a un concurso, pues el concurso era el día de un examen, yo hablé con la profesora y me dijo, no te preocupes, mañana a tal hora, que era mi hora libre, yo voy a estar en la sala de maestros y ahí vas y haces el examen. Y sí, así fue. Y repito, no tengan miedo de moldear las cosas. O sea, a veces nosotros vemos los lineamientos y decimos, no, es que es así y ya no lo puedo cambiar. Nada perdemos con intentar ver si es posible hacerlo de otra manera y buscar apoyo. Y conforme ustedes sean más activos, créanme que van a tener más apoyo académico. Bueno, esto lo digo desde mi experiencia, pues obviamente cada quien habla de cómo le fue en la feria, a mí la verdad me encantó. Entonces, pues es lo que les digo, y si a ustedes les funciona, pues qué mejor. Pero para cada uno es distinto, eso hay que tenerlo siempre presente. Otra cosa es que lo que les he dicho, voy a reiterarlo, al final valen más las conexiones que las buenas calificaciones y sobre todo las experiencias. O sea, repito, cuando tú vayas a dar tu CV en el trabajo, a lo mejor ven que sacaste buen promedio, pero les va a importar más dónde hiciste tus prácticas, con qué abogado has trabajado, bueno, lo digo pensando en la carrera de derecho, a qué concursos fuiste, a lo mejor en qué congreso estuviste, a lo mejor a quién conociste, o sea, eso puede más, pesa más y hay que aprovecharlo, hay que tenerlo consciente. O sea, lamentablemente pareciera a veces, y no quiero sonar Joker, pero a veces pareciera que sistemáticamente hablando se nos condiciona para que creamos que siguiendo nada más la línea de puntos y el plan de trabajo ya la hicimos. Y no, hay cosas que valen más y que incluso pueden ser más sencillas, lo cual, repito, atenta contra nuestra meritocracia porque estamos acostumbrados a que esfuerzo es igual a resultados, cuando a veces no, a veces del esfuerzo no es igual a resultados, a veces un esfuerzo de otro tipo menos laborioso nos da mejores resultados. Y pues reiterarles algo que es un poquito triste, pero que es cierto, para que lo tomen en cuenta, es que nada asegura un trabajo. Podemos tener un 10, podemos tener muy buenas conexiones, pero existen varios factores que pueden que dificulten nuestra entrada al mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, la pandemia fue uno de ellos para muchos de nosotros, el no poder estar en el lugar correcto en el momento correcto, pero no hay que agüitarse. Hay muchas opciones y les voy a decir lo que siempre les he dicho. Se vale que hayas estudiado medicina 7 años, se vale que hayas estudiado derecho 5 años, se vale que hayas estudiado, no sé, alguna carrera de 3 años y que después de eso trabajes porque pusiste una cafetería, trabajes porque te sale mejor vender pollos rostizados, trabaje o no trabajes porque te casaste y ahora te dedicas a ser ama de casa. Se vale, no pasa nada. Hay situaciones de la vida que nos llevan a eso y si en un momento tú te das cuenta que eso te hace más feliz que estar trabajando como profesionista, qué mejor. Honestamente, qué mejor. Nosotros vinimos a este mundo a ser felices, no a cumplir expectativas ajenas, no las expectativas de tus papás, de tus maestros, de tu novia, de tus amigos, solamente las tuyas. Y pues con esto me despido. No me alargué tanto, bueno, sí, 31 minutos. Les agradezco que hayan estado conmigo en este episodio. Espero que les haya sido útil. Por favor, compártanme lo que piensan. Por favor, compartan este episodio con otras personas que crean les puede ser útil. Y pues espero que nos veamos nuevamente en 7 días. Mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza y les mando un fuerte saludo.